Fidel, ¿cómo estás? Buenos días, Martín Alaniza aquí en Canal 20. Martín, un placer y excelente tu introducción, ¿eh? Bueno, Excelente tu introducción. bueno, muchas gracias por el saludo y por esta situación que evidentemente nos preocupa a todos, ¿no? Y cuando escuchamos gripe aviar y sabemos y queremos saber si nos contagiamos nosotros o qué medidas hay que tomar, cuáles son los cuidados y qué mejor que la voz de un especialista para llevar tranquilidad, ¿no? Y saber qué se está haciendo para combatir este virus. Bueno, perfecto. Como vos sabés que se armó una mesa interdisciplinar de alguna manera sectorial, ¿no? Y esto ha generado en la provincia una preocupación porque es una enfermedad que ha llegado, que no la teníamos, que produce un trastorno bastante fuerte en las aves de corral. Y entendemos que también en las aves silvestres, que son de alguna forma el reservorio de la enfermedad. Entonces, bueno, la idea es abordar esto desde todos los sectores, desde el sector productivo, del sector de la vigilancia epidemiológica o quienes son las autoridades de aplicación de la cuestión sanitaria, de la Secretaría de Ganadería de la provincia. Cuando hablé de la autoridad sanitaria, hablo de SENASA, que incluso SENASA ha trabajado muy bien con esta enfermedad porque viene haciendo una vigilancia epidemiológica ya desde hace mucho tiempo. O sea, no es que de pronto ellos se encontraron con la enfermedad, sino que realmente la han sabido buscar y bueno, hasta que la hemos encontrado en el país, que ya veníamos con casos en Perú, en Bolivia y llegó a Argentina. Eh, esta enfermedad tiene distintos contextos, eh, que ninguno es más importante que el otro, pero tiene un contexto histórico, político, económico, un contexto clínico, un contexto epidemiológico y un contexto ambiental. Nosotros decimos que desde los ecosistemas cuando se enferman, hay mayor probabilidad de que estas enfermedades aparezcan en la vida doméstica o en la vida humana. Eh, y bueno, nuestros ecosistemas están un poquito enfermos en realidad porque va diluyéndose su biodiversidad y entran en contacto más directamente los animales silvestres y los animales domésticos. En este contexto, esta es una enfermedad que viene trayendo historia desde hace más de 100 años e incluso con eso ocurrió el brote pandémico más grande de la historia. Ujú. El más grande de la historia implicó eh, una mortandad. Fue en la época de la Primera Guerra Mundial, entre el 18 y el 19, donde murieron 40 millones de personas, mientras que en la guerra murieron 8. Entonces uno dice, che, ¿qué pasó? Hay una enfermedad que es complicada y hay que tenerla en cuenta. Sí, es la gripe aviar. Mientras la gripe se mantenga circulando entre aves, el problema es con las aves, pobres ellas, que Claro. realmente es un poco complicado, y un contexto económico muy serio, porque hay que, de alguna forma, una de las medidas de precaución para que esto no se propague es el sacrificio de las aves, donde ha habido un caso en algún galpón de cría. Y en Argentina estamos cerca de llegar ya al millón de sacrificios de aves, ¿no? O sea, esto ¿Ya? ¿Un no. millón? ¿Un Y millón? estamos muy cerca, Mirá estamos vos. muy cerca. Imagínate lo que estoy Fidel, diciendo. ¿y cuál es la realidad de la provincia de Córdoba en este sentido que justamente están trabajando el tema de manera interdisciplinar? Bueno, por ahora nosotros en Córdoba tenemos la visión de que tenemos, por ahora, casos de traspatio, o sea, de la gente que cría los animales en su casa, que es una tradición histórica en Córdoba y en la Argentina. Bueno, hemos tenido ese tipo de casos y de brotes. Por ahora no hemos entrado al circuito comercial con la problemática comercial. O sea, los grandes galpones donde de alguna forma por ahora SENASA está trabajando muy bien y está realizando, y bueno, ya se está hablando de la potencial posibilidad de vacunación, que la vacunación es algo que no está permitido cuando el país es libre, ¿no? Es algo que no conviene hacer, pero ahora hemos dejado la categoría de libre
y ahora estamos con presencia de la enfermedad. Eso hace que los mercados se nos empiecen a caer, ¿no? Y esto traiga problemas económicos. De todos modos, hay distintos lugares que están tratando, países que históricamente nos compran, el sudeste asiático, Rusia, que suele comprarnos productos aviares a nosotros, o subproductos como los huevos. eh, Ujú. Nos están pidiendo que, bueno, que al principio no sean de establecimientos que han tenido casos, ahora nos están pidiendo algunos que sean de provincias que no hayan tenido casos. Bueno, y esto se va a ir complejizando con el tiempo y lo importante es estar alerta porque si bien estamos hablando de una de las cepas más patógenas que es la, la 5, tenemos que ser cautos, muy cautos, denunciar todo caso de visualización de ave muerta o enferma, visualizarlo y denunciar a SENASA o informar a SENASA, que tiene varios números de contacto ya, eh, donde ellos de alguna forma envían sus médicos veterinarios para que hagan el control epidemiológico para saber si ese animal está cursando con un cuadro de gripe aviar. Por lo tanto, todo esto es muy importante. Miren ahí la imagen esa que ustedes están poniendo, Sí. cómo son los corrales, los galpones, digamos. Los galpones son complicados, porque ante un caso, dos casos que ocurran ahí, lamentablemente hay que sacrificar todos los animales, ¿no? De ese galpón, y miren la cantidad que hay. Exacto. Fidel, Entonces, ¿y cómo es el proceso de la enfermedad? Digo, una vez que una ave se contagia de gripe aviar, justamente, luego la transmite, esa ave se muere, puede sobrevivir, algunos sobreviven, otros se mueren. Digo, ¿cómo es justamente, cómo opera la gripe? Martín, todo lo que dijiste es verdad. O sea, Ujú. generalmente la enfermedad es muy aguda y produce muerte, ¿no? Problemas Sí. respiratorios y digestivos, congestiones muy marcadas a la hora de la necropsia. Eh, bueno, en el aparato respiratorio y en el aparato digestivo. Entonces, generalmente mueren, pero hay animales que no, y pueden ser portadores de esa enfermedad, Claro. incluso las aves silvestres son las que menos capacidad de mortandad tienen, aunque sí ha habido casos de muerte masiva de aves en algunos lugares del mundo y probablemente podamos encontrar en la Argentina en algún momento, ojalá que no, ojalá que no. Eh, pero bueno, es una enfermedad que al entrar en contacto el animal enfermo, a ver, más que decir enfermo, que esté cursando con el virus, que esté llevando el virus y está siendo reservorio, entra en contacto con el animal confinado como el que está acá, que a veces entra no por un ave directamente, sino, mira, ha ocurrido un caso en Buenos Aires, increíble, ya en Argentina, de un tanque de agua en un lugar donde había galpones como de este tipo, y había un tanque de agua que perdía agua y se generó un pequeño charco, como la sequía que hay, las aves silvestres vienen a tomar agua a cualquier lado porque realmente están necesitando agua. Entonces, bueno, han venido con la carga viral, algún empleado pisó ese barro que se había formado ahí e ingresó con ese barro adentro, y porque el barro no permite la desintegración viral, ¿no? Entonces, pues en todos los galpones esto hay pediluvios, hay medidas de control bastante estrictas, ¿no? Hay un protocolo de control. Ujú. Pero bueno, suceden a veces que esos protocolos no terminan de cumplirse de manera absoluta y la enfermedad, bueno, salta. Y por eso te decía este número a lo mejor no hemos llegado al millón, pero sí estamos cercanos a los 800.000, 900.000 casos de sacrificio, que ya desde el punto de vista pensando en el hambre, es horrible, ¿no? Es Pensar que tremendo. tenemos ese... Es tremendo, es tremendo. Bueno, Fidel, te agradecemos por esta charla con nosotros para entender un poco más el tema y además
para llevar tranquilidad a la población y que efectivamente los estados se están ocupando del tema, ¿no? Para poder controlar esta enfermedad. Digo controlar porque es imposible terminarla, ¿no? No, bueno, la idea sería, está muy bien esa postura, pero nuestra idea es que Argentina vuelva a ser libre de gripe aviar. O sea, tenemos que trabajar para eso, porque tiene mucha implicancia no ser un país libre. Claro. Así que tienen implicancias económicas, ¿no? Sí, sí. Entonces, no solamente médicas, sino económicas, políticas y esta historia, como nos pasaba históricamente con la fiebre aftosa, ¿no? Claro, Así que exactamente. bueno, tenemos que tratar de solucionar los problemas y tratar de erradicarla de alguna manera. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre por charlar con nosotros aquí en Canal 20. Un abrazo. Placer como siempre, gracias.